Actividad 2. Aproximación a la globalización. Los inicios de la globalización en la era moderna podríamos situarla desde los tiempos de las guerras mundiales, donde las grandes potencias, por la necesidad de mandar soldados al campo de batalla, dejaban una ausencia de mano de obra en los campos y fábricas de sus países. Aquí es donde entraban los países que no participaban en la guerra y era necesario para abastecer lo que ellos dejaban de producir. En el siguiente trabajo abordaremos como tema principal la globalización y una breve descripción de lo que significa, y de manera muy concreta solo algunas de las actividades de los gobiernos en la incursión del fenómeno de la globalización en nuestro país, así como algunos datos de lo que dicho fenómeno aplicado a la política mexicana nos dejó como enseñanza y resultado para valorar la efectividad de la globalización. Para comenzar debemos familiarizarnos con el término globalización. Pero, ¿qué es la globalización? Según la Real Academia Española encontramos tres definiciones que a continuación se mencionan. 1. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. El fenómeno de la globalización tiene que entenderse como una ambivalencia y según su visión puede ser positiva o negativa. Para Michael Reeder en 2012, el factor positivo deriva de la creciente economía mundial que a su vez contribuye al bienestar del ser humano y que finalmente ayuda a combatir la pobreza, y por su contraparte negativa encontramos que se genera una acentuada pobreza mundial en donde gran parte de esa población sobrevive con menos de $1 por día. Existe un mayor número de migración y la diferencia entre ricos y pobres aumenta considerablemente. Para Noam Chomsky, la globalización es una integración internacional entre los países industrializados y los países en desarrollo donde los resultados no son iguales, donde la clase favorecida son los ricos y los inversionistas extranjeros, quienes han adoptado el término de integración internacional, y quien dice no estar de acuerdo con la aprobación de dicha globalización, por obvias razones alegarán que están en contra del crecimiento. El fenómeno de globalización es el núcleo principal de los movimientos de izquierda y el sector de trabajadores. La globalización en México viene de la consecuencia de la crisis a inicios de los años 80, que a su vez fue originada por la caída de los precios del petróleo. Esto sumado a la alza de las tasas de interés en los pagos de la deuda externa. Esto llevó al entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, a adoptar una serie de compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se sabe que quien adquiere deuda con estos medios de financiamiento mundiales deben apegarse a un modelo económico que pueda garantizarle el pago de la deuda. Por lo tanto, algunos de los compromisos son los siguientes: aumento de exportaciones, reducción de tarifas de importación y venta de varias empresas paraestatales. Hubo una aparente recuperación de la estabilidad económica provocada por estas medidas, como el aumento en las exportaciones y su consecuente ganancia de divisas, así como la reducción del déficit fiscal y de la tasa de inflación. Aunque esto también generó algunas graves afectaciones, tales como el aumento de desempleo y una creciente desigualdad social y la constante caída de los salarios que comienzan con una transformación social en el país, fomentando el comercio informal. La caída de los salarios a través de los sexenios se mantiene a pesar de las reformas políticas neoliberales impulsadas por el fenómeno globalizador. Para 1988, con el panorama ideal para la consumación de la globalización en México, llega el gobierno Carlos Salinas de Gortari y algunas de las principales actividades importantes que adoptó con la finalidad de impulsar el desarrollo y modernización del país fueron las siguientes: firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA por sus letras en inglés. Se ingresa a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Para 1982 existían 1.115 empresas paraestatales, divididas en 63 ramas de actividad, y para el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, privatizó casi el 90% de las empresas, obteniendo 64.894.3 millones de pesos.
Para 1994 llega la devaluación al país. Al igual que en 1982 y 1987, el presidente en turno Ernesto Zedillo, quien será recordado por una de las mayores crisis financieras en el país, llega a su gobierno en el momento más difícil. Factores como el pago de la deuda externa, los compromisos internacionales, dolarización de la economía, fuga de capitales y agotamiento de la reserva monetaria del país lo llevan al colapso económico de 1994, popularmente llamado el error de diciembre. En 1995 el gobierno logra posponer la crisis con los famosos tesobonos, pero a un costo muy caro a largo plazo. Con ayuda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de los 50,000 millones de dólares que le prestan al gobierno mexicano, este queda obligado a poner el petróleo como garantía, las exportaciones del crudo para ser precisos, y a aceptar ciertas condiciones sobre la política interna. Podemos observar que la tasa del desempleo de 1988 a 2006 tiene unas variantes, pero se mantiene en los últimos años, sobre todo 2005 y 2006. La globalización en nuestro país trajo la inversión privada del sector empresarial local y extranjero, y de cierta manera generó nuevas fuentes de empleo. También impulsó las exportaciones a través de nuevos tratados, tratando de internacionalizar a un México necesitado de una nueva estabilidad económica. El fenómeno globalizador en México, de acuerdo a sus resultados, podríamos decir que ha tenido un efecto no deseado. Si colocamos todos los factores en la balanza, tanto positivos como negativos, la balanza se inclinará notablemente de forma negativa. Esto es de acuerdo a la realidad que hoy se vive en el país, ya que, después de un balance a lo largo de más de 3 décadas, el efecto globalizador no trajo los resultados deseados. La demanda laboral continúa, el salario y su poder adquisitivo, que se ha perdido en un 60%, aumentó la desigualdad entre pobres y ricos. Después de esto, concuerdo con Noam Chomsky que este fenómeno solo beneficia a la gente rica y los inversionistas, dejando marginada a la demás sociedad, precarizando la mano de obra para satisfacer a las empresas locales y transnacionales. Además, se puede decir que este modelo solo ha funcionado bien para los países industrializados, como Estados Unidos, Japón y la propia Unión Europea. En los países en vías de desarrollo, como lo son la gran parte de América, y hablando principalmente de México, el efecto globalizador no ha sido tan efectivo.